de creación, como una especie de firma del Creador. Me costaba creer que no existiera un Dios, esa creencia de que existe un ser todopoderoso que es infinito y que nos protege, aun cuando algunas veces en mi vida sufrí mucho. Lejos de descartar esa idea, yo sentía que aunque no conozca sus planes ni sus razones para mi vida, debía aferrarme a él con más fuerza. Pedirle que me acompañe, y ocasionalmente yo oraba en el silencio de mi intimidad como quien llama a un amigo por teléfono para contarle mis angustias, temores e incertidumbres, además de pedir su protección, sobre todo en tiempos difíciles. Y aunque las cosas parecían ir muy mal, cada vez más apretadas, yo no perdía nunca la fe, y eso me hace recordar esa frase que la gente usa mucho en mi ciudad natal: Dios aprieta pero no ahoga. Más de una vez, cuando parecía que me iba a ahogar, aparecía alguien en mi rescate, y no me cabe duda que todas esas buenas acciones que esas personas maravillosas hicieron por mí es porque fueron tocadas en su corazón por el amor de Dios, y eso los hizo compasivos ante el dolor ajeno y la necesidad de otro. Estoy segura de que cuando escuchamos la voz de Dios que nos invita a ayudar a otros, nos convertimos en canales e instrumentos de su gracia para llegar a otros, y de esa manera también nos llenamos de él, de su gracia, su energía. Por eso creo que cuando uno es altruista y hace el bien a otros, hasta en la acción más pequeñita que parezca insignificante, Dios la toma en cuenta. Uno se siente tan bien, y es una satisfacción mayor a la que cualquier cosa material que compremos nos pueda brindar, porque esa sonrisa y agradecimiento de quien es auxiliado parece que nos hiciera sentir el agradecimiento de nuestro Padre que está en los cielos, porque es así. Ahora me consta que Él todo lo ve, absolutamente todo, lo bueno, lo malo, lo feo y lo bello. El hecho es que yo en general procuraba ayudar a otros cada vez que podía, y ocasionalmente, no muy seguido, hablaba con Dios, porque quien me conoce sabe que hablo hasta por los codos. Pero nunca esperé jamás recibir respuesta. La verdad, nunca me sentí digna de eso. Pensaba que Dios solo le hablaría a una persona demasiado pura de corazón, demasiado espiritual, demasiado buena, sin mancha de maldad o pecado en su corazón, sin defecto alguno, pero no a mí, porque me hablaría a mí, que tengo unos cuantos defectillos. Más de una vez creo que lo hice por desahogarme, pero sucede que a raíz de la pandemia del COVID-19 experimenté una serie de cosas que normalmente no definían mi personalidad, porque yo siempre fui optimista, alegre y muy agradecida con lo bueno y con lo malo, que para mí eran lecciones, pero gracias a la pandemia me convertí en un manojo de nervios y depresión, una depresión que me llevó a sentirme absolutamente fracasada y contemplar el suicidio. Sentía que a pesar de mis muchos esfuerzos de progresar económicamente y formar un hogar feliz con mis hijas y un buen hombre a mi lado, la realidad era que sentía que estaba arrimada en casa de mi madre, lo que algunos veían con desaprobación, sin trabajo, en total bancarrota, con una situación muy precaria, literalmente viviendo de la caridad de mi madre, que siempre nos apoyó. Sintiéndome muy sola, sin pareja y muy fracasada y triste, llegué a sentir que yo no servía para nada, que nadie me valoraba, que no valía nada, nadie me quería, que mi vida no tenía sentido, que si yo dejaba de existir, nadie me extrañaría ni notaría la diferencia, excepto mis hijas, que en esos momentos fueron el único motivo por el que desistí de la idea del suicidio que llegó a rondar mi cabeza. No quería marcarlas de por vida con esa imagen de su mamá, guindando en el patio de una cuerda, y que dijeran que crecieron sin papá porque eran separados, y sin mamá porque se suicidó en el patio, cuando ellas tenían menos de 3 años, y que su única madre, que era su abuela, también muriera cuando ellas fueran jóvenes, porque por ley de vida es una mujer mayor y hasta delicada de salud. Fue lo único que me mantuvo aquí: el amor de mis hijas, las ganas de verlas crecer y esos abrazos y besos que me daban. Yo decía, soy lo único que mis hijas tienen, tengo que ser fuerte. La tristeza y el dolor de la muerte de mi padre me envolvían profundamente y me consumían por dentro, por más que trataba de no pensar en mi papá para no recordarlo y sentir
dolor, porque siempre tuve una forma de ser tan optimista que llegaba tal vez al exceso porque yo encerraba las cosas que me causan sufrimiento y los recuerdos tristes como en una caja imaginaria a la que le pongo llave candado y trato de no pensar en eso, pero era imposible no recordar a mi papá después de haber vivido con él toda la vida y haberlo querido tanto, el encierro largo que se supone sería de 15 días, tal vez un mes hasta que desapareciera el peligro del COVID y la pandemia se transformó en meses de confinamiento. Casi un año tenía lo que año encerrada y viendo cada vez más muertos y tragedias familiares. Mi padre también murió a principios de este año y eso fue un tema súper doloroso para mí. Yo estaba muy dolida porque antes de morir tuvimos una discusión y no pude decirle tantas cosas que me hubiera gustado decirle, no pude abrazarlo ni despedirme. En medio de esa tristeza comenzó esta pesadilla de la pandemia. Ya los muertos no eran en un país oriental extraño y lejano, cada vez ese virus letal se aproximaba más a mi ciudad con su ola de muertos y desolación que ya no eran solo personas extrañas. Ahora eran mis amigos y conocidos los que publicaban en sus estados que murió algún médico luchando contra este mal, que su tío, que el papá de una amiga, que los primos de otra amiga. Por todos lados la gente llorando a sus familiares fallecidos, que la pandemia les arrebató. Algunos de mis amigos enfermaron y de repente lo peor, lo que más temía sucedió. La pandemia tocó a mi propia familia. Mi tía enfermó de COVID y mis primos hermanos, mi tío, que aunque en este momento no éramos muy cercanos, en otros tiempos fuimos muy unidos y hasta vecinos de la casa en la que crecí. Prácticamente nos criamos juntos y un día llamó mi tío y nos dijo que todos ellos habían enfermado, pero la más grave era mi tía, que los médicos anunciaron que había que hospitalizarla porque sus pulmones estaban muy comprometidos y le podía dar un paro respiratorio en cualquier momento. El pronóstico era terrible, que la podíamos perder, y para esos momentos era muy frecuente ver que cuando las personas eran hospitalizadas no salían del hospital con vida. El virus era letal. Con la idea de perder a mi tía, mi madre rompió en llanto y dijo: Señor, no, por favor, te lo ruego. Se arrodilló en el patio donde recibió la llamada mientras lavaba una ropa y dijo: primero mi esposo y ahora mi hermana. No, te ruego, Dios, por favor, no te la lleves, no lo soportaría más dolor. Así que a partir de ese momento me aferré a Dios con más fe que nunca. Mi mamá estaba enferma del corazón y me daba terror perderla por otro sufrimiento más, otro duro golpe. Tal vez no lo resista. Si no se la llevaba esa mortífera peste que rondaba a nuestros vecinos, se la podía llevar. Tanto sufrimiento fue lo que pensé que no quería verla sufrir más. 1. Capítulo 4. Mi primera experiencia con Dios. Yo soy. Primer encuentro. Recibidos. A. Como les había relatado con anterioridad, yo tenía días orando por la salud y mejoría de mi tía y a la vez pensando que si pedía perdón con mucha fe, por mis pecados y los del mundo entero, tal vez se calmaría lo que yo presumía que era la ira del Señor, por una sociedad que en general se observa muy apartada del amor para con los demás, cada vez más egoísta e individualista, más insensible, un mundo muy inteligente, muy intelectual, pero muy bruto emocionalmente. Somos analfabetas emocionales, la mayoría no le pone corazón al discernimiento. Esa es la razón de la contaminación y las catástrofes de la naturaleza o la explotación del hombre por el hombre. Pensar solo en la satisfacción personal y las necesidades propias, llevar al hombre a ser literalmente maquiavélico. Esa famosa frase de Nicolás Maquiavelo: el fin justifica los medios, es la manera en la que muchos están decidiendo vivir hoy en día. Al sensible, lo miran como un loco con probables o carencias psicológicas o algún trastorno. A los amorosos y amables nos miran como locos, o en su defecto interesados. Nos observan preguntándose qué será lo quiere. ¿Cuál es el interés? O piensan que somos hipócritas, pantalleros o aduladores, o pretendemos hacer tal vez campaña política, pero todos piensan, nadie hace nada por nadie desinteresadamente, así porque sí, es lo que piensa el común. Nadie puede creer que algunos solo tratamos de dar felicidad a otros para también sentirnos bien con nosotros mismos por hacer la buena acción del día, olvidándonos de que nuestra fuente creadora es la expresión más pura del amor, y de que después de amar a Dios por sobre todas las cosas, el segundo mandato y más importante es amar a tu prójimo como a
ti mismo, porque energetizante somos nosotros mismos, una extensión de nosotros, un todo nos une, una malla invisible como si fuéramos átomos y células de un mismo cuerpo, como si los dedos de una misma mano se pelearan entre ellos y actuarán para satisfacer sus propios intereses. Es por esta razón que nos sentimos tan bien cuando ayudamos a otro, y a la vez la conciencia nos castiga cuando hacemos algo malo a otra persona o causamos sufrimiento a otro, y me incluyo porque alguna vez me he equivocado, también he hecho sufrir a otros, no es mi naturaleza. No gozo del sufrimiento ajeno, pero algunas veces la vida me ha puesto contra la espada y la pared en alguna encrucijada difícil en la que haya tomado alguna mala decisión, producto de la presión o la circunstancia. Por eso cuando hago mi oración comienzo pidiendo perdón, como he dicho antes. Estoy lejos de ser perfecta, no me considero ninguna iluminada, ni un ser diferente a los demás para nada, para mí somos todos especiales de alguna manera, como dice la canción de Barney, el hecho de reconocerlo creo que te acerca más a Dios. Y tratar de no hacer daño a otros, tratar de hacer el bien, de mejorar, porque literalmente nos dañamos a nosotros mismos en nuestro campo energético que es compartido. Es una unión invisible, cuando dañamos o hacemos sufrir a otros, como mencioné antes, no creo que sea nuestra naturaleza que el ser humano disfrute del dolor ajeno, aunque eso sea lo que más se vea en las noticias, lo más viral es lo más amarillista, pero nuestras buenas acciones pocas veces salen a la luz pública, en las noticias, porque si hay bondad en el mundo sí la hay. Lo que sucede es que el deseo de dañar a otros viene por lo general provocado a raíz traumas o de sentimientos de bajo astral que atrasan el alma, como la venganza, la ira, la envidia, los celos, el miedo, el resentimiento, que bloquean en nosotros esa capacidad creadora de la que nos dotó el Padre Celestial, porque estamos hechos a su imagen y semejanza y Él nos dio el don de crear junto con Él, y también esa frecuencia baja o mala vibra bloquea nuestra comunicación con Él. Por lo que veo en las redes sociales parece que la tendencia, la moda, lo viral es ser frío, indiferente ante el dolor ajeno, sin capacidad de enamorarse de verdad, haciendo aparentar al más insensible como el más fuerte, irracional el más inteligente y la maldad como algo muy genial. Las canciones de empoderamiento, de nadie puede quererte como tú mismo, tú te puedes regalar flores, y agarrar tu propia mano, sí, eso está muy bien, pero Dios no nos creó para estar solos, aislados, Él nos diseñó en pareja, para apoyarnos mutuamente, darnos amor, enfrentar dificultades juntos en pareja y en familia, porque en la unión está la fuerza y el propósito del adversario es separarnos para destruirnos, siendo más débiles, porque la unión y el amor nos hace más fuertes. Con el egoísmo, el racismo, el clasismo, la envidia, dañamos nuestra conexión energética compartida. El adversario nos divide, nos separa, nos aísla para volvernos más vulnerables, más débiles y más manejables. Con el odio y la envidia daña nuestra capacidad creadora, y causa interferencia en nuestra conexión con Dios. Si existe una conexión con Dios y no es solo para los santos o unos pocos privilegiados, para los más devotos o demasiado religiosos. Es para todos sin discriminar. Dios nos ama a todos, somos sus hijos, su creación. Esta conexión como ese cordón umbilical que nos une a nuestra madre, que